Hola, Oldtubers. Esta es la primera vez que hacemos una secuela de un vídeo que ya hemos presentado anteriormente. Bueno, más que una secuela sería una continuación, una segunda parte, un completar algo que habíamos empezado a explicar en un vídeo y que se nos había quedado corto porque habíamos llegado solamente hasta los años 70. Nos quedan unos cuantos para llegar hasta la actualidad. Hablamos de ópera prima, dos en este caso, es decir, primeras grandes películas de grandes cineastas. Esto nos sirve, entre otras cosas, para que vosotros, los Oldtubers, os pongáis en contacto a través de los comentarios y nos añadáis cosas. Por ejemplo, en esta ocasión, uno de nuestros comunicantes nos ha hecho saber que es, al contrario de lo que yo comentaba en el primero de estos vídeos, mucho más fácil de encontrar la primera película de Stanley Kubrick, Fear and Desire, de lo que yo había comentado, porque había sido publicada en Blu-ray, incluso con 3 cortos anteriores del bueno de Stanley. Bueno, pues esta documentación que yo no tenía ha llegado a los interesados gracias a la colaboración de aquellos que nos siguen día tras día, semana tras semana. Y hay también apreciaciones sobre otras cosas, por eso os digo siempre que debéis fijaros en los comentarios, porque a veces yo también hago alguna extensión de lo que venimos comentando en el vídeo y siempre puede resultar interesante. Luego ya, si queréis suscribiros, si queréis contarlo a los amigos, si queréis hacer lo que queráis, pues bueno, siempre estamos a vuestra disposición, y si queréis sugerir algunos temas, pues también estamos dispuestos a revisarlos y tratar de complaceros. Segunda parte de Ópera Prima, grandes primeras películas de grandes cineastas. Dejamos la cosa en nuestro anterior vídeo entre Steven Spielberg y Clint Eastwood, pero como a Clint Eastwood ya le hemos dedicado un vídeo en especial por aquello de cumplir 90 años, vamos a seguir adelante y vamos a hacerlo con un nombre verdaderamente arrebatador como es el de David Lynch, que en 1976 debuta con una película titulada Cabeza Borradora. Una película que no comprendemos, creo, ninguno totalmente, porque es algo nuevo, diferente, que no solo se planifica de forma totalmente sorprendente, sino que además la historia que cuenta también nos mueve por territorios que no comprendemos muy bien. Pero es una película fascinante, como todas las que ha hecho David Lynch. Es cierto que su fama le llega con El hombre elefante poco más tarde, que es una película más convencional, e incluso algunos le insultaron por hacer su versión de Dune, que no gustó demasiado a los seguidores de la obra de Frank Herbert, pero en cualquier caso yo creo que el valor de David Lynch está en esas películas que son propias, como Terciopelo Azul, como Mulholland Drive y otras películas que han demostrado que este hombre juega en una liga diferente. Otro tipo que debuta por aquel entonces, concretamente en el año 77, es Ridley Scott, que es un publicista que ha hecho centenares de spots publicitarios y que domina muy bien la imagen. Y para su debut elige un pequeño cuento, una novela corta de Joseph Conrad, titulada Los duelistas. La historia de dos tipos que se pasan la guerra peleando entre ellos, lidiando uno contra otro mientras van apareciendo en batallas durante las guerras napoleónicas. La verdad es que la película fue una sorpresa. Más sorpresa fue después Alien, que es la segunda película de Ridley Scott, y todavía más la tercera, Blade Runner, y después ya podemos discutir si el resto de la carrera de Mr. Scott es aprovechable o no. Tiene mucha fama, por ejemplo, Thelma y Luis, pero reconozcamos que lo tiene más por la temática y por adelantarse un poco a su tiempo que por sus valores estrictamente cinematográficos. Otro que debuta por aquel entonces es Terrence Malick con Malas Tierras, que es una película, una especie de puesta al día, mucho más poética, si queremos, mucho más lírica, de Bonnie and Clyde, la pareja que va recorriendo el mundo, enfrentándose a él y teniendo sus más y sus menos con la ley y con el resto de la humanidad. Malick después haría Días del cielo, pero se pasó mucho tiempo apartado del cine, hasta que volvió a principios del siglo XXI y poco a poco ha ido haciendo una serie de películas, no todas bien entendidas, no todas bien aceptadas, desde La delgada línea roja al Árbol de la vida. Yo diría que hay un Terrence Malick que circula solamente por su cabeza, que hay un Terrence Malick dispuesto a contar historias interesantes, pero desde luego hay un Terrence Malick que domina como muy pocos el arte de hacer cine. Y así vamos avanzando, llegando a
los años 80, donde nos encontramos con el debut de Lawrence Kasdan. Lawrence Kasdan es un tipo que debuta en el thriller Con fuego en el cuerpo, una historia muy tórrida, muy al estilo del cartero siempre llama dos veces, con una mujer que arrastra a su amante a matar a su marido y bueno, pasa lo que pasa, es un thriller y no voy a contar más. Después de eso, Kasdan hará otras películas muy interesantes, El viajero accidental, por ejemplo, y otras películas que se sumergen en géneros, como es el caso de Silverado, que es una especie de compendio de todo lo que es el western. Otras películas interesantes suyas son, por ejemplo, Reencuentro, que reúne a la plana mayor de una serie de actores que a partir de ese momento se convertirían en estrellas. Un poquito más tarde debuta también Neil Jordan. Neil Jordan debuta con Danny Boy. Es una película muy cruda sobre un chaval que trata de sobrevivir, pero también la fama le llegará con su segunda película, En compañía de lobos, una especie de revisión de los cuentos infantiles. Después un thriller insólito como es Mona Lisa, y más tarde conseguirá fama internacional gracias a Juego de Lágrimas o Michael Collins. La verdad es que ha hecho algunas películas muy interesantes, como El fin del romance, por ejemplo, pero también ha hecho otras películas puramente alimenticias, que me parece que es lo que está haciendo últimamente, así que lo dejaremos ahí. David Mamet, un famoso dramaturgo que ha hecho obras como Broadway, Danny Rose, Glengarry y Glen Rose, no confundamos las películas, o los guiones de Los Intocables, o el guión de Veredicto Final, todos guiones muy interesantes. Pasa también al cine como director y debuta con Casa de Juegos, que es un thriller un tanto esquinado, muy interesante. Después hará otras películas como Las cosas cambian, Homicidios, El caso Windsor. Son todas películas quizá no espectaculares, pero que tienen el pozo de un buen escritor y un buen cineasta. Y casi terminaríamos esta parte hablando del debut de un otro tipo sorprendente, que es Frank Darabont. Frank Darabont es un enamorado de las novelas de Stephen King y elige una de sus novelas cortas para hacer su primera película, titulada Cadena Perpetua. La suerte ha acompañado a esta película, que ha hecho que de repente se convierta, por ejemplo, en la película más apreciada por los que suelen repasar IMDb y votan en esa plataforma que sirve un poco de guía a todos los cinéfilos del mundo. La mejor película de la historia. Es un poco exagerado, pero también es justo reconocer que Cadena Perpetua es una película que tiene muchos valores. El propio Darabont después irá haciendo otras películas, también basadas, algunas de ellas, en novelas de Stephen King, como La milla verde, que tienen su interés. Y llegamos así a un cineasta muy interesante llamado Gene Sheridan, que debuta con una obra verdaderamente deslumbrante. Se titula Mi pie izquierdo, una gran interpretación de Daniel Day-Lewis, que le consigue un Oscar, la vida de un poeta irlandés llamado Christy Brown, atrapado en un cuerpo que no puede mover, de ahí su pie izquierdo, que es uno de los miembros que sí puede hacerlo, con el que llega a jugar al fútbol y todo eso, pero que es un hombre encerrado en una carcasa y con una vida interior verdaderamente sorprendente. Es una película llamativa, quizá por su temática, pero también por su realización y, ya digo, por su interpretación. Con Gene Sheridan pasa una cosa muy curiosa. Su siguiente película es En el nombre del padre. Ya sabéis, un asunto sobre unos falsos acusados de terrorismo en unos tiempos verdaderamente turbulentos, que fue una película que mostró al mundo qué es lo que había ocurrido en Irlanda en aquellos tiempos. La verdad es que la película fue muy bien recibida en todo el mundo y en Irlanda, por supuesto, también fue muy bien aceptada por todas las bandas, digamos, del conflicto irlandés. Pero su siguiente película, The Boxer, ya mira señalando también a culpables en torno a ese conflicto, de manera que a algunas personas y a algunos grupos no les hace tanta gracia lo que cuenta el bueno de Gene Sheridan. Las tres películas están interpretadas, como sabes, por Daniel Day-Lewis, con unas magníficas interpretaciones, pero The Boxer significa el final de la carrera de Gene Sheridan. Algo semejante ocurre en el País Vasco con Imanol Uribe. Su primera película, El proceso de Burgos, es un documental sobre un famoso proceso que había tenido lugar 10 años antes, en 1970, en los últimos años del franquismo, y la película es verdaderamente aplaudida por todo el mundo. Es uno de esos escasos ejemplos de cómo un documental puede llegar a convertirse en un auténtico suceso. Su siguiente película es La fuga de Segovia, una película basada también en hechos reales sobre una fuga auténtica de miembros de ETA y de otros presos que terminó de forma trágica
y contada como si fuera una película de aventuras, una película de fuga de cárceles. Es casi un subgénero dentro de la especialidad de las aventuras. Pero después hizo La muerte de Miquel, donde también miraba en todas direcciones a la hora de adjudicar culpas en el caso de Miquel. Miquel es un joven homosexual que va descubriendo su condición y que se ve enfrentado pues, a las diferentes fuerzas que juegan en contra, desde sus compañeros de cuadrilla hasta su madre, por supuesto su novia y el mundo en el que generalmente él se rodea. Esto sentó muy mal en algunos círculos y en la película, aunque fue un rotundo éxito, hizo que Imanol dejara de trabajar en territorio vasco y pasara a trabajar fundamentalmente en Madrid. Ocurre que volvió a abordar el tema de ETA en películas como Días contados y a pesar de que consiguió la Concha de Oro en el Festival de Donostia, pues tampoco fue un éxito. Volvió al tema muchos años más tarde, recientemente, con Lejos del mar, y aquí ya, pues verdaderamente, como era una historia bastante extravagante, la cosa no acabó excesivamente bien. Ya que estamos hablando de cineastas vascos, creo que hay que recordar algunas óperas primas de cineastas que han trabajado muy bien. Por ejemplo, el caso de Juanma Bajo Ulloa, en 1991, con su primera película, Alas de mariposa, una historia a mitad de camino entre el ensueño y la realidad, a mitad de la sordidez y el encanto, consiguió la Concha de Oro en el Festival de Cine de San Sebastián. Después haría La madre muerta y todavía después haría Erbach, que fue un auténtico bombazo, un super éxito verdaderamente arrollador. Y curiosamente, ahí se acaba casi la carrera de Juanma, porque a pesar de que ha hecho después otras películas como Frágil o Rey Gitano, la verdad es que no han conseguido el respaldo del público. Bueno, tenemos más ejemplos. El del bilbaíno Alex de la Iglesia. Su primera película es Acción Mutante. Es una película sorprendente, hecha con muy poco dinero y mucha imaginación, que deslumbra al respetable y que consigue que Alex haga su segunda película, El Día de la Bestia, que es para muchos su mejor película. Yo votaría más por la quinta, La Comunidad, que también tuvo un gran éxito y que permitió a Alex el producirse a sí mismo. También es cierto que eso fue un pequeño problema, porque Alex tiene una cierta tendencia a la desmesura y películas como 800 balas o Crimen perfecto acabaron con un principio fantástico y un final discutible, cosa que ocurre también en películas como Las brujas de Zugarramurdi o El bar. También ha hecho películas de encargo, por supuesto, como La chispa de la vida y Perfectos desconocidos. Y desde entonces se ocupa más de cuestiones de producción que de dirección. Y lo lamentamos porque el no tener películas de Alex siempre es un problema. Aunque ha dicho que vuelve ahora y además con otros compañeros de profesión para hacer una especie de productora de cine de terror junto a Jaume Balagueró o Paco Plaza. Ya veremos qué es lo que sale de todo esto. Otro caso sería el de Moncho Armendáriz, un navarro que había hecho un corto documental sobre los carboneros de Navarra, la gente que hacía carbón vegetal, y que debutó en el cine haciendo Tasio, justamente contando la historia de uno de esos carboneros. La verdad es que la película es fantástica y permitirá al bueno de Moncho seguir haciendo otras películas muy recordadas, como por ejemplo Secretos del Corazón o la adaptación de los cuentos de Obaba Coac de Bernardo Achaga en la película Obaba. Tendríamos también el caso de Julio Medem, que debuta con una película muy intensa como es Vacas y que después hará otros films como La ardilla roja y Tierra, siempre muy preocupado por la imagen y siempre pensando en hacer un cine mucho más evolucionado del que se hacía en el momento. Tiene también su momento conflicto vasco, como es La pelota vasca, y otras películas que a veces no han sido bien comprendidas. Ya que estamos en el territorio del cine más cercano, hablemos de, por ejemplo, Pedro Almodóvar, que debuta con Pepi Lucibom y otras chicas del montón, que es una película muy bizarra, hecha con 4 amigos, con 4 perras, y que tiene su gracia en algunos momentos y en otros no tanto. Pero eso le permite ir creciendo poco a poco con Laberinto de pasiones, Entre tinieblas, ¿qué he hecho yo para merecer esto?
Y así va llegando hasta, digamos, su película más popular, que es Mujeres al borde de un ataque de nervios, y a partir de ahí llega la decadencia de Pedro Almodóvar. Es curioso porque parece que ha pasado algo semejante a lo que voy a decir, que no tiene necesariamente que ser verdad. Pero todo el mundo le dice: Pedro, qué grande eres, tú estás llamado a hacer grandes películas, y él se pierde un poco porque a él lo que me parece que le sale bien y le gusta es ese cine un poco cañí que ha venido haciendo hasta ese momento. Y discutir ahora sobre Dolor y Gloria, pues igual no tiene sentido, pero a mí me parece que tampoco es la gran película que creen que es, al margen de que contar la historia de uno siempre tiene ese puntito interesante. Alejandro Amenábar debuta también de forma fulgurante con Tesis, después hará Abre los ojos y otras muchas películas, hace algunas buenas, otras malas, triunfa mucho con Mar Adentro y, bueno, tiene una película cuyo título ni recuerdo, hecha en Estados Unidos con Ethan Hawke, que más vale olvidar. Luego, su última película sobre la Guerra Civil Española y Miguel de Unamuno, pues parece que ha conseguido encontrar a su público, pero yo creo que Amenábar tiene que replantearse su figura. Benito Zambrano debuta con Solas, que es una película sobre mujeres enfrentadas a las situaciones más cotidianas y a la vez más terribles, algo verdaderamente sorprendente, pero que después ha ido zigzagueando entre música cubana y cuestiones hechas para televisión. Juan Antonio Bayona debuta con El Orfanato, que es una película de terror bastante convencional, pero que le permite después hacer Lo Imposible y otras películas que le lanzan directamente a trabajar en Estados Unidos en el mundo de Jurassic World, por poner un ejemplo. Y hablaríamos finalmente en este trozo de un tipo llamado Agustín Díez Llanes, que es un guionista que hace las cosas muy bien, que debutó con una película que impactó, Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto, pero que después dilapidó un poco el capital de su talento en películas que no le merecían, como por ejemplo Oro o A la Triste. Y la verdad es que el bueno de Agustín ha tenido que dedicarse más a escribir que a dirigir. Pero no tiene mal pulso, es un tipo que sabe hacer bien películas, pero bueno, no siempre le salen excesivamente bien. Vamos ya con el último tramo de nuestro repaso a las óperas primas de grandes cineastas. Tenemos que hablar de los hermanos Coen, que en el año 84 hacen la película Sangre Fácil, aunque es una perfecta introducción a obras mayores como Muerte entre las flores o Barton Fink, que llegarán más tarde. Es todavía una película menor, un thriller interesante, como lo es también la segunda película Arizona Baby, pero los Coen han hecho películas... yo ya quisiera que todos los directores fueran como esta pareja. Tenemos la superestrella del momento, Quentin Tarantino, que debuta en el 92 con otra película magnífica, la titulada Reservoir Dogs. A mí me parece su mejor película, pero bueno, estoy dispuesto a discutir con quien sea que esa mejor película puede ser Pulp Fiction o Malditas Bastardos o Jackie Brown o cualquiera de las películas que han seguido, menos Los Odiosos 8. Esa no estoy dispuesto a aceptar que sea su mejor película, a no ser que me aporten documentación cierta de que eso es así. Pero con Eres una vez en Hollywood ha vuelto de nuevo a hacer una magnífica película, también muy discutida por otra gente, pero bueno, no se puede gustar nunca absolutamente a todo el mundo. Recordemos que Zhang Yimou, el gran cineasta chino, debutó con una película titulada Sorgo Rojo. Nunca hemos visto unos colores como en esa película. Incluso las fotografías de Vittorio Storaro, bien recordadas por sus rojos intensos, no han estado a la altura de los colores de Sorgo Rojo. Y después llegarían La Mujer China, La Linterna Roja y tantas películas de Zhang Yimou, que ha oscilado también entre lo muy comercial, con el servicio al régimen y con películas mucho más interesantes. Bueno, en cualquier caso, Zhang Yimou es un gran cineasta al que hay que tener en cuenta. ¿Qué decir de Jim Jarmusch, que debuta con Extraños en el Paraíso, una de esas películas que presenta personajes en un determinado lugar y que sirve para que se enfrenten las opiniones de unos y otros, mientras el bueno de Jarmusch va dejando caer miguitas de qué diablos está contando? Y así Noche en la Tierra y otras tantas películas fascinantes de este hombre que de alguna manera llegan a casi su cima en Deadman, que es un western totalmente atípico, que a mí me parece quizás su mejor película, pero también entiendo que no es una película para todos. Tenemos el debut de Steven Soderbergh con Sexo, Mentiras y Cintas de Vídeo, que fue muy comentado en su momento. Es una película también de profunda introspección y de mucha charleta, pero yo creo que aborda temas interesantes. Cuando se ha metido en cuestiones mucho más espectaculares, la serie de los Oceans, por ejemplo, yo creo que ahí pincha más el bueno de Steven.
Pero bueno, a él lo que le puede es conseguir un gran reparto, como por ejemplo en Contagio, y sacar adelante la película. Y mirad luego lo que se ha visto Contagio durante las semanas pasadas. Tenemos a David Fincher, que debuta con una película menor, Alien 3, pero fijaos que la segunda es Seven, luego llegará el The Game, luego llegará el Club de la Lucha, la Red Social, tantas películas. A mí de verdad me parece que el bueno de Fincher es un tipo verdaderamente sorprendente y al que hay que tener verdaderamente en cuenta. Tenemos a Guillermo del Toro, que debuta con una película muy pequeña en México, protagonizada por Alejandro Lupi, titulada Cronos, que es una película fantástica en todos los sentidos, porque es una película que habla de fantasía y está hecha de manera superior. Kevin Smith debuta con la que sin duda es también su mejor película, creo. Clerks, es decir, dependientes, casi con cámara fija y con unos tipos metidos detrás de un mostrador que van contando esas cosas que le gusta contar a Kevin Smith. Diálogos bizarros, historias extravagantes, cosas que quizá no ocurren en la vida real, o quizá sí, pero que él las cuenta con naturalidad. Quizá Persiguiendo a Amy sea una película mejor hecha que Clerks, pero debo reconocer que Clerks para mí tiene cierto encanto. Tenemos que hablar de Danny Boyle, que debuta con una película titulada Tumba Abierta, que no vio casi nadie. Yo tuve la oportunidad de verla en el Festival de San Sebastián, me pareció una película interesante, pero es que la segunda es Trainspotting. Y a partir de ahí este hombre ha hecho de todo, con una cierta inclinación a conseguir el aplauso, el éxito en taquilla, por supuesto, como Slumdog Millionaire y otras películas por el estilo. Y después tenemos a Sam Mendes, que sí es cierto que ha acabado haciendo películas de James Bond, pero American Beauty es una película que está muy bien para un debut, y la verdad es que Mendes anda buscando siempre posibilidades diferentes, como en 1917, hacer la película en un falso único plano, que quizá no aporta demasiado. Bueno, él lo ha intentado y a mí me parece que siempre es un trabajo interesante. Y casi por ir terminando, además de hablar de Joe Wright, que debuta con Orgullo y Prejuicio, una película sobre la novela de Jane Austen, que vuelve a poner de moda a esta escritora y que a partir de ese momento consigue que se hagan muchas adaptaciones de su obra. Joe Wright después ha hecho películas muy interesantes, siempre con un cierto estilo cinematográfico. Y llegamos a Alejandro González Iñárritu, el mexicano que debuta con Amores Perros, con un guión de Guillermo Arriaga, que es una maravilla de historia, o de tres historias que tienen como eje central un accidente, y a partir de ahí surgen las tres historias, cada una de ellas más interesante que la otra. Después Iñárritu hará otras dos películas con guión de Arriaga, 21 gramos y Babel, y después de la ruptura con su guionista, pues acabará haciendo otras películas quizá más populares, como El Renacido o Birdman, que le han supuesto Oscars y triunfos y demás, pero que a mí me parecen inferiores. Y después de esto, pues ya casi nos venimos a la actualidad más rabiosa, porque el último ejemplo que pondré de primera obra deslumbrante es la primera película de Galder Gaztelu-Urrutia, El Hoyo. Una película que se paseó por todos los festivales que tenía que pasearse, consiguió todos los premios que tenía que conseguir en festivales como Sitges, que es un festival especializado, y que después ha pasado por Netflix. Y esa plataforma lo ha encumbrado porque durante los tiempos del confinamiento esta es una perfecta metáfora de lo que estaba viviendo la población. El Hoyo, o La Plataforma, que es su título en inglés, cuenta la historia de unas personas encerradas en un hoyo con diferentes niveles por el que va pasando una plataforma con comida. Y claro, los primeros que llegan se quedan con lo mejor y los que están más abajo pues están peor. Y en definitiva es un poco la representación de la sociedad moderna y cómo funciona. Pero es tal el éxito que auguramos a Galder Gaztelu-Urrutia un futuro verdaderamente esplendoroso. Nos hemos dejado, por supuesto, un montón de obras y un montón de cineastas, pero lo dejamos aquí porque ya es la segunda parte de esta serie y no podemos seguir más allá. Os queda a vosotros la oportunidad de decirnos si os ha parecido bien, si estáis de acuerdo con mis opiniones o en franco enfrentamiento, y ahí tenéis los comentarios, como siempre os digo, para que os hagáis eco de vuestras apetencias. Nos vemos en el siguiente vídeo. Ya sabéis, suscribiros si queréis y contárselo a los amigos si queréis hacerles un favor. Bueno, o si queréis fastidiarles. Hasta luego.